quiero invitarlos a todos para que nos continúen siguiendo por redes sociales. Vamos a estar continuando con nuestros devocionales los días domingos, y también quiero invitarlos, antes de platicarles un poquito de lo que habrá hoy, quiero invitarlos al siguiente domingo, que vamos a tener Levántate y Resplandece. Nuestra iglesia cumple 117 años. En México iniciará a las 5 de la tarde y aquí sería a las 3 de la tarde, para que todos se conecten como hijos de Dios. Queremos que todos estemos conectados. Va a haber un programa muy bonito, muy especial para todos, y pues ya nada más los invito para que sigan aquí. Va a haber alabanzas, hermosos cantos para el Señor, y también tenemos un invitado especial, palabra para cada uno de nosotros, palabra de vida, palabra de parte de Dios. Gracias, y continúen acompañándonos cada día domingo. Por ahí la hora todavía la tenemos pendiente, pero el próximo video van a ver, vamos a estar teniendo seguido los horarios. Bendiciones. Venimos a adorar, a glorificar a Dios por este medio. Vamos en este momento a estar cantándole a Dios. Tenemos también un invitado especial el día de hoy a compartir la palabra con ustedes. Estamos muy contentos, muy gozosos, alegres de poder estar aquí una vez más. Dios nos ha permitido podernos reunir una vez más, y pues qué mejor que adorando a nuestro Dios. Les recuerdo una vez más, mi nombre es Melissa, y estoy muy contenta de verles, bueno, no de verles, sino de poder compartir con ustedes este momento con nuestro Señor. Vamos a estar alabando a Dios, y gózate juntamente con nosotros en esta hora. Y vamos a decir: no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado
nombre, Señor. Tú eres digno, eres maravilloso. Y queremos continuar alabándote, queremos continuar adorándote en esta hora. Maravilloso Dios, queremos conocerte, queremos acercarnos más ante ti, Señor. Y vamos a decir, aleluya. Grande y maravilloso eres Dios.
damos honor, te damos gloria, te damos alabanza. Y quiero estar dejando este lugar principalmente al Espíritu Santo y a nuestro hermano que va a estar compartiendo la palabra con ustedes. Es un gozo poderle cantar a Dios, es un gozo poder sentir su presencia, y yo estoy muy contenta en esta hora y quiero que juntamente con nosotros ustedes puedan gozarse y puedan recibir lo que Dios ya preparó para ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Salazar. Es un gusto poder estar aquí en la iglesia de mi amigo Ramón Vázquez Jr. Gracias a Dios por la amistad de él y su esposa, a sus padres, que es el pastor Ramón Vázquez, que es el encargado y el hombre que está llevando la visión aquí en la región 1. Y estamos ahorita aquí en la iglesia, en Las Torres, en Baja California, en Tijuana específicamente. Así que es un placer poder llegar hasta tu casa trayendo un mensaje de vida. Sé que en este momento hay muchos jóvenes, muchos padres de familia, amigos que nos siguen y que están siguiendo estas redes. Así que gracias al Señor porque tenemos la oportunidad y la bendición de poder tener Facebook o el medio de YouTube, etcétera, para poder llegar a ser edificados a través de un video, a través de una predicación, a través de un mensaje que pueda ser grabado, que pueda ser en vivo, etcétera. Pero tenemos esta bendición y utilidad que nos da las redes sociales para poder llegar a ser edificados. Así que no te muevas porque tengo un mensaje que va a cambiar tu vida y va a bendecir tu vida. Si tú tienes ahí en tu casa donde estés en este momento una Biblia, ya sea en tu celular o ya sea físicamente, te voy a invitar a ir a un texto en la Biblia que muchos de nosotros conocemos, hemos escuchado, no sabemos de memoria, y quiero que a través de este pequeño versículo podamos tener una transformación y un cambio hacia nuestras vidas que es necesaria. Voy a invitarte a ese texto que está en Romanos capítulo 10, versículo 17. Y dice la palabra de Dios de esta manera: así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces este versículo que voy a repetir una vez más, sé que tú te lo sabes de memoria. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios es interesante. En estos momentos en los cuales nosotros estamos viviendo, en la época que nosotros vivimos, en el siglo en el cual estamos, hemos escuchado miles de cosas, hay miles de informaciones que están en nuestro ambiente, miles de información que hemos recibido en nuestras escuelas, hemos recibido en nuestras calles, en nuestras casas, con nuestros amigos. Y tenemos tanta información de la cual nosotros tenemos que entender qué es la información que tiene nuestra cabeza, nuestro corazón, y de qué estamos creciendo o cómo estamos creciendo. Así que, joven, que te encuentras en este momento pensando cómo está tu vida, cómo está tu corazón, en qué grado de crecimiento tienes o qué crecimiento has tenido en estos días, quiero compartirte este mensaje titulado "Soy cristiano, pero no me parezco a Cristo". Creo que es un mensaje fuerte, un mensaje para pensarlo. Soy cristiano, pero no me parezco a Cristo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nosotros todos los días crecemos en la vida natural del ser humano. Tú y yo todos un día fuimos niños que fuimos creciendo por naturaleza. Lo físico no es opcional. Todos nosotros crecemos en lo físico, nacemos, y cuando viene el crecimiento y el desarrollo en el ser humano, todos crecemos. Por lo tanto, esto es parte natural y no es opcional. Yo creo que muchos de nosotros en este momento estamos pensando qué bueno fuera que hubiéramos estado, ¿verdad? Y hubiéramos tenido 4 años y no crecer, quedarnos en los 4 años, porque es mejor estar con 4 años, ya que no vas a la escuela, si quieres bañarte te bañas, si quieres comer comes, si quieres dormir duermes. Y esta edad, quizás de los 4 años, yo que soy padre me doy cuenta que un niño en esa edad está muy tranquilo, el padre lo abraza, el padre lo baja del carro, el padre está atento con ellos. Creo que quisiéramos a veces, cuando ya crecemos, regresar el tiempo, pero es imposible. Un adolescente también, un joven también vive una vida tranquila. ¿Por qué? Porque no paga renta, no paga recibos, sus padres lo hacen por él. Por lo tanto, un joven diría, ¿verdad?, me gustaría quedarme en esta etapa toda la vida. Aunque sé que muchos allá que me están escuchando así viven y así están, y no ha cambiado mucho la historia, ¿verdad? Pero el punto es que quiero decirles que la realidad del crecimiento es natural. Todos crecemos, todos maduramos y todos tenemos que ir a un punto en la vida donde debemos entender de qué estamos creciendo, cómo estamos creciendo. Así que yo pretendo hablarte de una realidad, que la fe
la Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Yo entiendo que en estos momentos difíciles, no solamente el crecimiento físico al cual me hablé hace un momento, no solamente ese crecimiento físico nosotros estamos envueltos, sino también aquellos que nos llamamos cristianos estamos envueltos en un crecimiento espiritual. Así que la pregunta en este momento es: ¿en qué lugar te encuentras? ¿En qué número te encuentras? Si hablamos del 1 al 10, tú pudieras diagnosticarte y decir, bueno, yo estoy en un nivel, quizás en el 5, en el 9, en el 10, o quizás estás hasta en el 1. El crecimiento espiritual solamente lo hace Dios, solamente proviene de Dios. Así que nadie crece si no es por oír la palabra de Dios, conectarse con la palabra de Dios y vivir una vida conectado con Dios. En esta vida tenemos nosotros un proceso de crecimiento y una estatura. En la estatura espiritual todos quisiéramos ser hombres, mujeres, guerreros de Dios y decir, soy un joven, soy una jovencita, soy un varón, soy una dama, que he crecido a la estatura que yo quisiera. Pero no es lo que tú quieres, sino es cómo Dios nos da el crecimiento. Ahora, el crecimiento no viene de la noche a la mañana. Hay una canción de Michael Rodríguez que habla de la fe y habla del crecimiento y habla de la unción, y dice que la sabiduría también, dice, la sabiduría no viene tal día, sino que cada día debemos de buscarla. Entonces, esto que Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que es la fe la que viene por oír y oír la palabra de Dios, es un dato muy interesante para nuestra época. Entender que Dios se va a manifestar en nuestra vida, pero que no es gratuita la fe. En pocas palabras, nosotros no vamos a crecer gratuitamente. Nosotros no vamos a llenarnos espiritualmente nomás de la noche a la mañana por decir que somos cristianos. Es por eso que he titulado este mensaje, soy cristiano, pero no me parezco a Cristo. Muchos jóvenes hoy en día dicen ser cristianos o están en la iglesia porque sus padres son cristianos, porque nacieron en la cuna cristiana, porque han vivido una vida en una liturgia cristiana, pero se hacen llamar cristianos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se parecen a Cristo? Yo no pretendo criticarte, yo no pretendo dañarte, no pretendo tampoco molestarte con este mensaje. Al contrario, quiero que tú a través de este mensaje analices cómo está tu vida, y que si tú no te pareces a Cristo por una manera de vivir, tú empieces a rectificarla y seas transformado y tu vida pueda cambiar en ese proceso que Dios solamente puede hacer. Una cosa es lo que dice el pastor, una cosa es lo que dice el evangelista, una cosa es lo que puede decir un libro, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es tremendo para el crecimiento de nuestra vida. La fe nos hace crecer, y el hombre natural definitivamente puede oír la palabra, pero no todo hombre natural puede crecer en ella. Hay hombres y mujeres, hay jóvenes que pueden leer literatura, ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero cuando tú escuchas el mensaje que dice la palabra de Dios, tu vida da un cambio completamente, un giro, y realmente eres transformado, eres cambiado. Romanos 10, 17, vuelvo a reiterar este versículo porque solamente de él me basaré para decirte una verdad absoluta y completa para que seas transformado y bendecido en estos días. Todos en este mundo somos definitivo humanos. Nadie es un alien, nadie viene de otro planeta, nadie viene de otra parte. Todos somos seres humanos que tenemos cuerpo, alma, y por lo tanto nosotros tenemos el oír, tenemos el ver, tenemos el hablar, tenemos todo esto a nuestras manos. ¿Esto qué quiere decir, joven? Dama, caballero que me escuchas también, esto quiere decir que tú y yo tenemos un libre albedrío. Dios nos dio a nosotros una mente y un modo para creer, pensar y escuchar. Entonces, hasta ahí estamos bien. Todos nosotros podemos escuchar 1000 cosas, pero esas 1000 cosas que tú escuchas, esas 1000 cosas que tú puedas redactar y puedas traer a juntarlas, como quieras llamarlas, no te van a dar un crecimiento. El crecimiento específicamente dice que viene por oír la palabra de Dios. En la vida, el ser humano puede tener un libre albedrío y creer lo que él quiera creer, escuchar lo que él quiere escuchar, pero no tendrá el crecimiento espiritual. Por eso te vuelvo a decir, soy cristiano, pero no me parezco. ¿Por qué muchos jóvenes hoy en día no se parecen al Cristo al cual predican sus padres o ellos mismos dicen ser o pretender ser cristianos, pero la gente nota en ellos una actitud que no es cristiana? ¿Por qué pasa esto en estos días? Nosotros podemos entender que hoy en día existen muchos hijos de cristianos, hijos de muchos muchachos que dicen yo voy a la iglesia, pero hay una situación en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, hay un estatus. El estatus
es yo soy y pertenezco a tal iglesia, y el hecho de pertenecer a tal iglesia, nosotros nos sentimos que somos parte de la iglesia, el hecho de decir soy de tal o fulana o nombramiento de iglesias. Entonces la vida hoy en el 2020 se ha convertido en estatus. Si tú eres de tal iglesia, tú eres nice. Si tú eres de tal lugar, tú eres popular. Si tú eres de tal otra iglesia, a lo mejor no eres tanto popular. A lo mejor eres de una dominación o eres de un concilio que no es tan popular. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con el crecimiento. No importa si eres la iglesia más adinerada, con el pastor más famoso o con los líderes más reconocidos, con más títulos. Esto no te va a dar crecimiento. El crecimiento es muy individual. El crecimiento en tu vida joven, en tu vida jovencita, en cada uno de los caballeros, damas que nos están viendo, el crecimiento tiene que ver con un encuentro personal con Dios. Puedes ser el hijo del pastor, puedes ser el hijo de un cristiano, de un padre de cuna cristiana, pero escuchar la palabra de Dios, quizás como decimos por ahí, nos entra por un oído y nos sale por otro. En ocasiones nosotros vamos a la iglesia, escuchamos al pastor, escuchamos al evangelista, escuchamos las charlas o los sermones, pero eso no quiere decir que hay crecimiento. Esto no tiene nada que ver con el crecimiento. Cuando la Biblia dice que el crecimiento viene por el oír, dice la palabra, oír la palabra, pero bajarla al corazón es diferente. Y ahí es donde yo quiero entender que hay un problema en nuestros tiempos. Existe una problemática que a mí me encantaría solucionarlos como una varita de magia, ¿verdad? Esas que vemos en las caricaturas, que solamente con unas cuantas palabras y una varita cambia al joven, cambia a la señorita, pero no. Eso tiene que ver con un interior y con un encuentro especial, tú con el Espíritu Santo, tú con la palabra de Dios, tú con ese hombre que dice yo estaré contigo todos los días, no te dejaré sola, no te dejaré solo. Entonces aquí nosotros tenemos que entender que nosotros escuchamos mil cosas, más hoy en día con la pandemia, con la problemática que estamos viendo en este 2020. Entonces escuchamos muchas cosas, escuchamos lo que dice TikTok, escuchamos lo que dice el Facebook, escuchamos lo que dice Instagram, escuchamos lo que dicen las películas de Hollywood. Los jóvenes el día de hoy tienen tantas redes sociales y tienen tantas voces que le hablan a la misma vez lo que dice la ciencia, lo que dicen los maestros, lo que dice tu educación universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta gran variante que nos puede confundir y nos puede llevar a la ruina. Hasta podríamos decir que hay voces que no solamente son del interior, sino hay voces de amistades incorrectas, de noviazgos incorrectos, de gente incorrecta que está en nuestro círculo, y eso nos podría llenar no de fe, sino de otra sustancia que nos cambiaría la fe por algo que nos puede destruir. Jóvenes que me están escuchando en este momento, yo soy un pastor joven que pretendo, ¿verdad?, llegar a la juventud también, hablándoles un mensaje, no porque yo quisiera solamente hablarles para que sean cambiados y transformados, no, sino sí deseo que sean transformados y cambiados, sino yo quiero hablarte de la experiencia también que yo he tenido con el Espíritu Santo. El hecho de yo ir a una iglesia no me hace ser cristiano. El hecho de yo tener una Biblia en casa no me hace ser cristiano. El hecho de que yo me considere a un líder en algún aspecto en la iglesia, quizás eres músico, quizás eres predicador, quizás estás en un punto en la iglesia como ujier o un llamamiento que te hayan dado en la iglesia, eso no te hace ser cristiano. A veces nos llamamos ser cristianos, pero no nos parecemos a Cristo. La pregunta aquí es, ¿quién nos juzga? ¿Quién es el que nos señala? Primero, Satanás nos señala y él dice que no eres cristiano por tus actitudes. Pero recuerda, si tú dices ser cristiano, recuerda que no solamente tenemos a Satanás que nos acusa, también tenemos a un público que no solamente nos va a acusar, sino también va a seguir nuestro ejemplo. Y si tú eres el buen ejemplo, el cristiano que lleva el ejemplo a tu sociedad puede ser transformada a través de tu vida. Tu vida puede ser un impacto de bendición para otros. Les enseñarías que has comido de la palabra y has oído la palabra, pero no solamente la oíste, sino también la estás poniendo en práctica. Así que en tu escuela, en tu vecindad, con tu familia, aquello que escuchaste pudiste haberlo puesto en práctica, pero lamentablemente hoy en día hay una sociedad que está poniendo en práctica más lo que escucha, más lo que ve, más lo que dicen los demás, pero no se han acordado de poner en práctica lo que la palabra de Dios nos aclara y nos dice que somos nosotros. Hoy podemos nosotros tener un problema que no sabemos discernir entre la verdad y el error. Existen en el mundo verdades y errores, y esto es
absolutamente normal. En el mundo allá afuera nos vamos a encontrar con metáforas, nos vamos a encontrar con ideologías, nos vamos a encontrar con tantas tendencias. Por lo tanto, hoy la juventud de hoy necesita entender qué es error y qué es verdad. La Biblia enseña claramente que la fe, que el hombre y la mujer, llámese joven desde una temprana edad a una edad avanzada, aquellos que practicamos la fe podemos identificar cuál es la verdad, identificar cuál es el error. Antes de ir más adelante y clarificar un poquito más esta diferencia entre la palabra verdad y error, quiero hablarte de la fe. La fe es algo interesante, pero hay una parte importante. Nosotros a veces hablamos y decimos, ¿verdad? Yo tengo una creencia en Dios, yo creo en Dios, pero eso es bueno. Ahora, esto es incorrecto el decir tengo fe y hablar de la creencia o la fe, porque creer y tener fe son dos cosas diferentes. La creencia puede ser lo que creen tus padres, pero la fe es algo que nace en tu vida y se impregna en tu vida y te da un crecimiento cual nunca te lo puede dar una creencia de otro. Una cosa es lo que creen los demás, otra cosa es lo que tú crees porque has tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Estas dos palabras a veces en la Biblia la vemos como traducciones intercambiadas, creencia y fe, pero en la realidad espiritual y en la realidad interna, lo que el joven practica, lo que muchas veces nosotros practicamos en la acción, en la vida normal, humana, naturalmente nosotros tenemos que entender que una cosa es la fe, por lo tanto el creer no nos basta. El decir yo creo en Dios no me basta para alcanzar la plenitud de decir soy cristiano y me parezco a Cristo, porque bien pudiera ser un joven que haga tu vida un desastre y que tú digas que tú crees en Dios porque vas a la iglesia, pero la gente dirá, pero no veo un ejemplo en ti. O sea, no estás practicando lo que realmente has dicho creer. O sea, cuando alguien tienen fe y la fe ejerce en tu vida, se impregna en tu vida, por lo tanto tú crees las promesas de Dios, tú le crees a Dios, tú vas con Dios y tú sabes que Dios te respalda, por lo tanto tú no estás hablando de una creencia, sino estás hablando de una vivencia. El hombre natural allá afuera, la gente, los jóvenes allá afuera pueden vivir de la manera que ellos quieran vivir porque tienen libre albedrío, pero tú que eres un joven cristiano y que te hace ser llamado cristiano, que vas a una iglesia, por lo menos ahorita no estamos yendo a ninguna iglesia porque la iglesia, el templo en sí está cerrado. La iglesia somos nosotros, pero el templo está cerrado aún, y quizás tú puedes estar mirando esta transmisión porque esa es la iglesia virtual a la cual tú asistes, pero esto no termina ahí. En la vida espiritual no termina una vez que nos cerraron los templos. La vida espiritual y la fe va más allá del templo que se ha cerrado. La vida espiritual va más allá. ¿Por qué? Porque aquel joven que quiere parecerse a Cristo en su intimidad se va a encontrar con Cristo y cada día se va a parecer a Él. La pregunta sería, ¿por qué no me parezco a Cristo? Y casi estoy por terminar este pequeño devocional o esta pequeña palabra o predicación, como la quisieras llamar. Nosotros en estos días queremos parecernos a Cristo. Tú te quieres parecer a Cristo, yo me quiero parecer a Cristo, pero ¿has escuchado ese dicho que dice lo que comes eres? No sé si tú has escuchado ese dicho, ¿verdad? El dicho que dice, eres lo que comes. Entonces, por lo menos a mí me gustan mucho los camarones, el pescado, las carnitas. Entonces sería un camarón, pescado, puerco, no sé cómo lo quisiéramos llamar. Pero esto es un dicho que muchos lo dicen, pero en la realidad, hablando espiritualmente, yo soy lo que como, yo soy lo que recibo, yo soy lo que escucho, yo soy lo que está a mi alrededor. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no oír lo que el mundo ni la influencia del mundo dice. Entonces tenemos que saber que en nuestras vidas habrá muchos errores que nos estorban para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. No solamente el desarrollo físico. En el desarrollo físico tú puedes mirar que hay jóvenes, hay mujeres, hay de cualquier edad que tienen problemas con su alimentación. Llámese obesidad, llámese desnutrimiento, ¿verdad? Desnutrición, perdón. Y tienen este problema, ¿por qué? Porque comen mal, porque no hacen ejercicio, porque tienen vicios, porque tienen estrés, asuntos emocionales, etcétera, etcétera. Entonces,
tienden a tener problemas físicos, pero también hablando espiritualmente, nosotros cometemos errores que nos afectan el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es porque muchas veces nos desconectamos sencillamente de la voz de Dios, nos desconectamos de la fe, nos desconectamos de aquellos que nos conecta al Espíritu Santo. Porque en nuestro crecimiento espiritual nosotros muchas veces pretendemos decir soy cristiano, nos quedamos con la túnica o la vestimenta de haber dicho que somos cristianos, pero la fe sigue ejerciéndose a través de una conexión con el Espíritu Santo. Me llamo cristiano, pero no me parezco a Cristo. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí es algo interesante que Juan exhorta a decir que si tú dices que eres de él, en pocas palabras, si tú dices ser cristiano, pretender ser cristiano, entonces tienes que comportarte como Cristo se comportó y como Cristo anduvo. Cosa difícil nos pone Juan en esta epístola. Cosa difícil, porque más para ti que eres joven, se nos complica o se te complica el poder andar como Jesús anduvo. Es complicado, entiendo las obras de la carne, entiendo la tentación, entiendo que estás en una época con muchas variantes de tentaciones, no solamente por las redes, no solamente por la internet, no solamente por los vicios, no solamente por las influencias que existen alrededor, sino por aún la pereza y aún las costumbres que nos hemos traído como malos hábitos. No podemos crecer espiritualmente en un lugar donde definitivo no se habla y no se predica a Cristo. Debemos de anhelar que Cristo sea predicado en nuestros círculos. Si tú quieres andar como Jesús anduvo, caminar como Jesús caminó, entonces tienes que unirte a escuchar a aquellos que hablan palabras de vida, no palabras de fracaso, palabras de éxito, y no estas palabras que suelen ser error y no verdad. Así que quieres que ser el cristiano, pero que te parece realmente Cristo. Quieres a veces ser aquel muchacho, aquella jovencita que realmente se parece a Cristo, pero realmente quieres también el mundo tenerlo en tu vida. Buscas el mundo, haces lo que el mundo hace, hablas como el mundo habla, te interesa lo que el mundo piensa, y esa es la problemática que hoy sufrimos en el 2020. Nuestra juventud está caminando en pos de lo que dicen las influencias. Hay una ola que está arrastrando a generaciones. Hay un río muy fuerte que está llevando a generaciones a un lugar a veces incierto. Pero tú y yo que estamos ahorita conectados a través de las redes sociales, aquí en la Iglesia de Dios de la Profecía, en Las Torres, podemos entender que somos una generación distinta. Una generación que se levanta para una época que necesita una influencia, una transformación. Tijuana necesita jóvenes distintos que dicen yo no me pretendo ni me llamo ser cristiano solamente por título. Yo no soy un título, yo no soy un hijo de un cristiano, yo soy un hijo de Cristo y Cristo está en mí. Por lo tanto, no pretendas ser cristiano, al contrario, esfuérzate, esmérate y camina hacia adelante y muéstrale al mundo que tú eres diferente, y ante la sociedad, ante los círculos en el cual te encuentras, que tu vida sea un ejemplo para ellos, no solamente para tus padres, no solamente para tus hermanos, no solamente para tus líderes, sino también para aquellos inconversos. En los días que vivimos, jóvenes se necesitan que se levanten y que empiecen a predicar que Cristo es real, pero no con palabras, sino con hechos, con la fe que se ejerce desde el corazón, aquella palabra que nace del corazón. Ahora, entonces, ¿cómo puedo parecerme a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cómo me puedo parecer entonces a Cristo? La Biblia nos enseña que el cristiano que se consagra se parece a Dios, se parece a Cristo. Este aspecto de la vida es importante. En la palabra de Dios, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en ignorancia o en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo, escrito está: sed santos porque yo soy santo. La clave y la respuesta para parecerte a Cristo es que tú empieces a morir a ti mismo y dejes que Cristo viva en ti. Sé santo, levántate y sé santo. La única solución para parecernos a Cristo es entonces conectarnos con la palabra de Dios. Existe un libro llamado La
Biblia, que muchos la tienen pero escondida, oculta. Quizás tengas el app ahí en la Biblia, pero abres más veces al día otras aplicaciones antes que la Biblia. ¿Cómo te puedes parecer a Cristo? Cuando conoces a Cristo, y la única manera de conocer a Dios es conectándote con Él. La Biblia es un medio de conexión importante, la oración y tu ejemplo. Jóvenes que me están escuchando y viendo a través de estas redes, te quiero invitar a que le des tu vida a Cristo, cambies tu corazón y que muevas completamente esa comida chatarra que has adquirido por mucho tiempo y empieces a darle un lugar al Espíritu Santo a través de la palabra y a través de la oración. Te invito en este momento a pedirle perdón a Dios si te has equivocado, si te has desviado, si te has juntado con el yugo desigual, si la novia a la cual tú piensas que era la que te gusta, pero no es la que Dios dice. Entonces empieza a darle lugar a Dios, empieza a dejar de oír aquellas voces que te seduzcan. La seducción es normal y todos nosotros a veces pasamos por esos problemas, pero Dios, que es bueno, Él tiene una respuesta para ti y una solución. Cristo es la solución. Busca en su palabra para que te puedas parecer a Cristo. Parecerte a Cristo tiene que ver con un crecimiento espiritual. Si tú estás en un lugar y tú dices ser cristiano, pero no estás creciendo, entonces no es el lugar correcto, no es la novia correcta, no es el amigo correcto, no es la carrera correcta. Estamos entonces corriendo hacia el otro lado, hacia otro destino. El parecerse a Cristo tiene que ver con crecimiento espiritual. Si tu vida está creciendo continuamente, entonces estás en el lugar correcto, te has parado en el lugar correcto. Uno tiene que tener una comunión con Dios, y si tú le crees a Dios, entonces empieza con la Biblia, empieza con la oración, empieza con un testimonio personal a cambiar completamente tu rutina y tu manera de pensar, que entonces vas a encontrar la solución y Cristo será tu respuesta. Quiero despedirme con este pequeño mensaje. Quizás tomé algunos minutos extras, pero quiero que tú guardes en tu corazón y atesores este consejo. Parecerte a Cristo es importante, pero practicar el cristianismo es algo sobrenatural. Hay muchos que dicen parecerse o dicen ser cristianos, pero no se parecen a Cristo. Pretendo decirte en este momento que te acerques a Cristo y te parezcas a Cristo. El 2020 nos espera una generación que se parece a Cristo, que habla de Cristo, predica de Cristo y enseña a Cristo en todo lo que es. No solamente en su vestuario, no solamente en su hablar, sino también en su corazón, en su devocional y en su testimonio. Sé un joven de testimonio y que Dios te bendiga grandemente. Tijuana, Dios te bendiga. La iglesia de las Torres, que Dios las bendiga. Y a todas las iglesias de Iglesia Dios de la Profecía en la región 1, que Dios les bendiga. Juventud que está escuchando y viendo este mensaje, que Dios me les bendiga. Dios tiene un plan para tu vida. No te desconectes de Él. Bendiciones.